Muy buenos días, queridos hermanos. Que el Señor me los bendiga a todos muy ricamente en esta mañana fría de invierno aquí en la ciudad de Bruselas. Saludos para todos los del lugar secreto, a todos los miembros, a los que nos sintonizan a esta hora, a los hermanos que nos miran también en otras partes, en otras latitudes del globo terráqueo, a los hermanos en América Latina, allá en Sudamérica, a todos aquellos que todos los viernes y todos los domingos están allí para sintonizarnos. Para nosotros es un gozo, es un placer poder en esta mañana compartir la palabra de Dios. Hoy 17 de enero del año 2021. Es increíble cómo el tiempo pasa. Ya estamos a mitad del mes y vamos rumbo al mes de febrero. Y así sucesivamente, cuando menos lo esperamos, estamos en el nuevo año 2022. Pero bien, esto es necesario que se cumpla la palabra, que en los últimos días los tiempos serían acortados. Y estamos siendo testigos de esa verdad que el Señor Jesucristo nos mencionó en los evangelios. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra, un tema que he titulado La hora regresiva. La hora regresiva. Y para eso vamos a utilizar como referencia Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 18. Si usted tiene su Biblia allí, puede abrirla, mis queridos hermanos. Hacemos una oración y empezamos inmediatamente. Padre Santo, gracias te damos por este tiempo que nos permites. Gracias por mis hermanos que están allí sintonizados, aquellas personas a quienes le llegará esta palabra, pueda la misma animarles, levantarles en medio de esta situación tan adversa, tan inédita por la que estamos atravesando. Señor, que esta señal atraviese las fronteras del sonido, Dios, y llegue a los corazones. Si hay alguien que en este momento se encuentra mal, desesperado, desanimado, se siente cargado, Dios mío, sin esperanza y a punto de tomar una decisión que quizás no sea la mejor y que luego tendrán malas consecuencias, háblale, Dios. Háblale, porque mientras que te tengamos a ti, tendremos esperanza. En el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Bien, hermano, la hora regresiva. La palabra del Señor dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 13 en adelante lo siguiente. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vamos a contextualizar, vamos a ponernos en contexto. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia en Tesalónica. Los hermanos en Tesalónica están atravesando por situaciones muy difíciles, muy duras, persecuciones, enfermedades. Muchas personas están muriendo por causa de la persecución. En el pasado muchos murieron, inclusive ellos se preguntaban, entonces, ¿qué será de nosotros? ¿Cuál es realmente la esperanza que después que muramos, qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Entonces, aquí el apóstol Pablo es la primera vez que el apóstol Pablo va a hablar acerca de este misterio. Antes del apóstol Pablo, ni siquiera nuestro Señor Jesucristo habló de ello. Es Pablo el primero que va a hablar de este misterio de
el arrebatamiento de la iglesia. Es Pablo quien va a mencionar en este pasaje bíblico que aquellos que mueren en Cristo se van con Él, van a tener un lugar donde morarán juntamente con el Señor, y que aquellos que han muerto, que no se preocupen, que no tengan temor, que aquellos que han muerto van a ser resucitados un día. Entonces, cuando Pablo les escribe esta carta, es lógico que la actitud de ellos va a cambiar. La actitud de ellos va a cambiar. Ahora, si antes sufrían por causa de Cristo, por amor, porque lo amaban, ahora iban a sufrir con mucho más gusto, porque sabían que si morían, sabían a dónde iban a ir, y sabían también que sus familiares que habían partido estaban en un lugar, y que un día Jesús, al venir por su iglesia, como lo vamos a desarrollar brevemente, todos ellos, todos esos que dormían, se iban a levantar. ¡Qué maravilloso! Entonces, Pablo les da un mensaje de esperanza a estos hermanos de la iglesia de Tesalónica, que es también un mensaje para ti y para mí, mi hermano. Muchos de nosotros en un momento de la vida nos hemos preguntado, ¿y después de la muerte qué? Pues la Biblia da respuesta. Tengo familiares que partieron con el Señor, mi esposa también, y todos hemos atravesado por esa experiencia. Y lamentablemente, por causa del pecado, muchos de nosotros vamos a morir. Yo espero no morir, yo espero irme con el Señor en cualquier momento, pero si eso sucediera, ahí no termina todo. Todo lo contrario, empieza verdaderamente lo que es la vida, porque el ser humano, cuando se utiliza el término de muerte, es que desaparecemos de esta tierra. Pero realmente la persona que muere va a vivir por la eternidad, unos con el Señor y otros en el infierno. Así que vamos a tratar de desarrollar esto dentro de 3 puntos. Quiero desarrollarlo dentro de 3 puntos que están dentro del pasaje bíblico que les acabo de leer. Que hay un mundo sin esperanza, es lo primero que quiero tocar. También hablaremos sobre la esperanza de los santos y las señales de su eminente venida. Porque sabemos y estamos convencidos, y eso es lo que nos fortalece, así como sucedió para la iglesia de Tesalonicense, que Cristo viene por nosotros. La redención de los santos se va a dar en cualquier momento, aunque el hombre y la gente diga lo contrario. Y ahora más que nunca lo que estamos viviendo es inédito, hermano. Jamás se había visto algo semejante. Si esto lo situáramos geográficamente en ciertos países, diríamos, bueno, el Señor puede estar... No, ahora es un asunto general, mundial. Eso significa que el círculo, hermano mío, se ha ido cerrando. Y en cualquier momento, puede ser que a mitad de este mensaje, el Señor aparezca. Pero lo que sí quiero dejar claro, hermanos míos, es que la hora regresiva ha empezado. El conteo regresivo ha empezado. Nadie sabe ni el día ni la hora, pero una cosa sí es cierta. Estamos en números rojos. El Señor ha extendido su diestra, su misericordia a través de esta pandemia por la que estamos viviendo. Bien, primeramente quiero tocar sobre que en base a este texto bíblico, lo primero que el apóstol Pablo dice y establece en los versos que vamos a leer, sobre todo en el verso 13, es que hay un mundo sin esperanza. El mundo como tal, los empresarios, los científicos, los políticos, la sociedad como tal, todo el mundo está desesperado. Tratan de buscarle una solución a esto que estamos viviendo y se desesperan. Y no tienen esperanza. Los ateos, la gente que dice que esto es el relativismo con el que manejan las cosas, piensan que se murió, desapareció y punto. No, hermano, el que muere, como dije al principio, va a ir a uno de estos dos lugares, al cielo o al infierno, así, lo digo tajantemente. Ahora, el apóstol Pablo dice en el verso 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros. Aquí quiero subrayar, como los otros que no tienen esperanza. En el mundo no hay esperanza, mis hermanos. La gente de repente ha puesto su confianza en la vacuna, ha puesto la confianza en los políticos.
pero tarde o temprano ellos fallan. Yo no estoy aquí para hablar en contra de ellos, ni tampoco de la vacuna. Pero hermanos míos, nada de eso va a solucionar y va a traer la paz que el ser humano está buscando. Nuestra esperanza tiene que estar centrada en la persona de Jesucristo. Él es el único, es el camino, la verdad y la vida. Pero el mundo vive sin esperanza. Hacen todo lo que está de su parte para solucionar esta situación. Y cada día los políticos entran en decadencia, se preocupan, comienzan a hacer cosas incorrectas. Mire usted lo que sucedió en Holanda. El gobierno holandés cayó, todo el ejecutivo renunciaron a su cargo por la corrupción que se está dando allí. Y así sucesivamente vamos a observar, hermanos míos, que cuando la gente mira esto, se pregunta, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde esto? Pero yo tengo buena noticia. En Cristo Jesús, hermano mío, hay esperanza. Entonces Pablo dice que hay un mundo sin esperanza. Los hombres creen que aquí termina todo. Miren lo que dice el libro de Hebreos. Vamos corriendo. Libro de Hebreos capítulo 9, versículo 27. El escritor, el autor de los Hebreos, entendiendo esto, comprendiendo algunas cosas respecto a lo que estoy hablando, dice en el capítulo 9, versículo 27, lo siguiente. Déjeme. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Es decir, todo el mundo tiene que morir. Todo el mundo tiene que partir de esta tierra. Y después viene el juicio. El juicio ante el gran trono blanco, donde aquellos no tendrán ninguna oportunidad, sino que se presentarán a Dios para escuchar de boca del propio Jesús la condenación sobre sus almas para el infierno. Así lo digo de manera directa. O los que van al cielo. Y al cielo nos vamos a presentar ante el gran trono, pero el trono de Cristo, el juicio ante el trono de Cristo, donde Dios va a premiar a aquellos que permanecieron en los caminos. No por la salvación, porque ya somos salvos, pero Dios va a premiar, pero no quiero entrar en ese punto. Lo que trato de establecer, hermano mío, que todos vamos a morir y que todos tenemos que ir a un lugar, pero los hombres piensan que no. Los hombres piensan que todo termina aquí, cuando usted y yo sabemos perfectamente, según la palabra de Dios, que eso no es cierto. La Biblia enseña que sin Cristo la humanidad está perdida. Por tanto, es importante, queridos hermanos, que prediquemos la palabra. Es importante que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, se comprometa en compartir el evangelio con una persona. Que usted se comprometa en entregarle una literatura a través de su testimonio, a través de su propia vida, porque el mundo necesita a Dios. Mire, hermano, cada día vemos y escuchamos cosas que nos espantan. Es una cosa terrible lo que está sucediendo hoy en nuestro mundo. Y si nosotros no estamos firmes, hermano mío, esa ola de maldad, inmoralidad que está arrastrando a este mundo, también nos va a arrastrar a nosotros. Por eso tenemos que estar, hermanos míos, fundamentados sobre la roca de la eternidad, que es nuestro Señor Jesús. Él es nuestra garantía. Es el único que nos puede mantener firme. Entonces, hermano mío, la Biblia nos enseña que la humanidad está perdida. Y es a través de la iglesia, a través de usted, a través de mi persona, que nosotros podemos hacer algo para que los hombres escuchen el evangelio y se acerquen a Dios. Al final es la decisión de ellos, no es nuestra decisión. Nuestro trabajo es presentar el mensaje, no cambiar el mensaje, presentarlo tal como es. Y el Espíritu Santo les va a dar convicción a ellos de pecado. Mire lo que dice Juan capítulo 3. El Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto es terrible. La gente piensa que dependiendo de sus obras, dependiendo de lo bueno o malo que sea, Dios va a ver eso y por tanto Dios va a considerar
aquellas cosas que tú no hiciste, y Dios te va a decir, bien, tú nunca pecaste, naciste en el seno de una iglesia evangélica, tú nunca te emborrachaste, nunca te drogaste, nunca mentiste. Puede ser que todo eso sea cierto. De hecho, pudiste vivir en una burbuja donde nada te contaminó. Y pudiste haber vivido allí encerrado durante 30 años sin haber tenido un contacto con las cosas de afuera. Pero aún así, hermano mío, si tú no reconoces y aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, hermano mío, serás condenado. Es decir, todas aquellas personas que no conocen la verdad, por más buenas obras que hagan, si no reconocen a Cristo, hermano mío, serán condenados. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Por eso dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido. Mire usted, ya ha sido. Mire el tiempo en que se utiliza el verbo. Ya ha sido. No es que va a ser. En otras palabras, aquel que está sin Cristo, por más bueno que parezca ser y por más buenas obras que haga, si no está en Cristo, está, hermano mío, perdido. Y el día que se muera, se va para el infierno. Yo me propuse a partir de ahora decir las cosas como son. Y a veces uno trata de pintar el mensaje, sí, bueno, puede ser, puede que no. No. El que hace buenas obras, se comporta, inclusive puede comportarse hasta mejor que un cristiano que está en la iglesia. De hecho, hay gente que su manera intachable, no se les puede señalar, gente que tienen un testimonio, un comportamiento moral, tienen principios y valores. Se comportan hasta mejor que los cristianos, porque en la iglesia vemos todo tipo de cosas. Mientras que en el mundo observamos gente, inclusive he escuchado gente que dice, yo prefiero confiar en un mundano que en un cristiano. Pero eso, hermano mío, no garantiza ni va a permitir que esa persona entre al reino de los cielos. Por eso que algunos llegarán y dirán, yo hice esto, yo hice aquello. Y el Señor dirá, apartados de mí, no los conozco. Y van a presentar sus credenciales y todos sus documentos y todo su currículo y van a decir, yo hice esto, tanto cristiano como no cristiano. Y el Señor les dirá, apartados de mí. En otras palabras, hermano mío, el mundo está en condenación. Por eso la urgencia de predicar. Por eso la urgencia de predicar, porque hay un mundo sin esperanza. La ira de Dios se revela, hermanos míos, contra la humanidad, contra los hombres, y nosotros debemos entenderlo. Mire lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18. No lo voy a leer todo, es amplio, es largo, usted lo puede leer en su casa, pero el verso 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios, pero eso empezó desde el día que Adán y Eva le fallaron a Dios. Desde el día que Adán y Eva se rebelaron contra Dios. Y a partir de allí, hermanos míos, el hombre ha vivido en una constante rebeldía contra Dios. No quieren acercarse a Dios. Por tanto, la paga del pecado es muerte. No solamente la muerte física, sino también la muerte espiritual, que es la peor de todas. ¿Me explico, queridos hermanos? Entonces, el hombre está en condenación. Y vuelvo a insistir, porque esto es muy importante que lo dejamos claro. Hermano mío, no es por obras, no es porque tú seas una persona intachable, irreprensible humanamente hablando, que por cierto pueden existir personas de esa manera, pero eso jamás será, hermano mío, una razón para que Dios diga, pasa buen siervo al gozo de tu Señor. Entonces, hay un mundo perdido, hermano mío. El hombre está destituido de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23. Están destituidos de la gloria de Dios. No hay esperanza para el hombre. Fuera de Cristo no hay esperanza. Por eso que este tiempo que estamos viviendo de pandemia, debemos como iglesia hacer un alto, replantearnos qué estamos haciendo en favor de la humanidad. Tenemos que replantearnos si esto que Dios está permitiendo es parecido a lo que sucedió con la iglesia del primer siglo. Ellos se enconcharon, se refugiaron entre ellos y se olvidaron de cumplir el llamado. El Señor les había dicho muy claramente que tenían que llevar el evangelio hasta lo último de la tierra.
pero lamentablemente ellos se enfocaron hacia adentro, hacia ellos mismos, y se olvidaron de la necesidad de los demás. Y Dios, a raíz de eso, tuvo que permitir una persecución. La pregunta es, ¿será que Dios está permitiendo este virus para que nosotros como iglesia despertemos y salgamos de esa actitud tan ambivalente, tan negativa, y volvamos a los valores y a los principios cristianos? Yo no lo sé, puede ser que sí, pero lo cierto es, hermanos míos, que el Señor quiere que nosotros compartamos el evangelio con la gente, porque la gente necesita a Dios. La gente está destituida. Toda persona que muere sin Cristo se va para el infierno, por más bueno que sea. Mire que dije, por más bueno que parezca ser, no, porque hay gente que es buena en hacer obras, en hacer esto y lo otro, pero eso no le garantiza la entrada al cielo. La palabra de Dios también habla de que el ser humano está sin conocimiento de Dios. Mire lo que dice el Evangelio según San Juan, ahí mismo en el capítulo 3. Si usted tiene su Biblia, por favor, hermano, úsela, es muy importante. Yo le compartí a la pastora que, y creo que viene al caso, que una pareja invitó a su pastor a comer, a cenar, y fue y cenaron, pero parece que el pastor dicen ellos que el pastor se había robado la cuchara, porque cuando se fue no aparecía una cuchara. Pero luego ellos pensaban que se la había robado. Pero un año después lo invitaron de nuevo a cenar. Y cuando regresaron, la hermana no se aguantó el asunto y le preguntó al pastor: oiga, pastor, ¿es que acaso la última vez que lo invitamos usted se robó una cuchara de nuestra mesa? Y el pastor le respondió: no, yo se la puse en su Biblia. Es decir, hermano, durante todo un año esa persona no leyó su Biblia. Eso es lo que trato de decir. Así que use la Biblia, use la palabra. Es muy importante. Esa es la que nos va a garantizar el fundamento. Esa es la que nos va a garantizar que nosotros podamos tener el suficiente conocimiento para presentar defensa de nuestra fe. Pero si usted no lee la Biblia, si usted no la estudia y está en contacto con la palabra de Dios, yo dudo que usted pueda salir adelante. Bien. Estaba citando el Evangelio según San Juan, capítulo 3:3. El Evangelio según San Juan 3:3. Lo vamos a leer en un momento, denme un segundo. Bien, la palabra del Señor dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El hombre necesita nacer de nuevo. El hombre necesita reconocer que es pecador. Necesita confesar y decir: Señor, yo he hecho muy buenas obras, yo he hecho esto, aquello, pero te necesito. Te necesito. Entonces vivimos, hermano mío, en un mundo sin esperanza. Usted sale a la calle, conversa con la gente, le hablan de cualquier tema, pero en su mirada, en sus palabras, podemos descubrir que hay desesperación, que hay tristeza, que hay dolor. Algunos tratan de disfrazarlo con una sonrisa, pero es una sonrisa falsa. Quiero que eso quede claro en esta mañana. El hecho de que las personas aparenten una cosa no significa que estén bien. Están mal. Y somos nosotros, la iglesia, la responsable de predicar el evangelio. Entonces, eso es lo que Pablo, lo primero que establece es eso, cuando dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es decir, hay un grupo que está contento, que está alegre. Hay un grupo de personas, la iglesia del Señor, que estamos esperando la venida de Cristo en cualquier momento. Pero también hay otro grupo que están sin esperanza. Y ese grupo tiene que ser alcanzado. Tenemos que compartirle el evangelio a esa gente, a su amigo, a su hermano, a su compañero en el trabajo. Llámele, mándele un mensaje, aunque parezca terco, preso no lo pueden meter por eso. Utilicen las redes sociales que tenemos, todas estas plataformas, y comparte el evangelio, porque si se mueren, hermanos, se van directo al infierno, porque están condenados. Nunca se le olvide eso, lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 3:18.
están condenados. No es que van a ser condenados, ya están condenados. Y el único que los puede librar de esa condenación se llama Jesús. Pero para eso tenemos que llevarle el mensaje para que luego ellos tomen la decisión. Amén. Entonces, hay que dejar muy claro, hermano, una cosa. Los hombres necesitan escuchar la palabra de Dios. En la epístola del apóstol Pablo en Romanos, lo cito para que usted lo pueda leer con calma. Romanos capítulo 1, verso 18. Mire lo que dice la palabra de Dios, hablando de la necesidad que los hombres tienen de escuchar, de que se les predique la palabra. Romanos 1, 18. Mire lo que dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Todo aquel que está sin Cristo, todo aquel que vive la vida loca o vive su mundo, por más bueno que parezca ser, hermano mío, está bajo el juicio de Dios. Pero ¿cómo puede ser posible si fulano no le hace daño a nadie? Es que nadie va a ser salvo porque no le hace daño a nadie. El pecado más grande del hombre, y ha sido el pecado desde hace 2000 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, es que le han negado. No le quieren reconocer como el Señor. ¿Pero por qué la gente se resiste a aceptar y reconocer que Jesucristo es el Señor? Porque el aceptar a Cristo es aceptar su señorío. El aceptar su señorío significa que se tienen que operar cambios. Que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que ahora yo tengo que vivir conforme a lo que dice la palabra. Mire, por más duro, más difícil que sea, porque lo es. Pero cuando Cristo entra a la vida, hermano, Él transforma la vida. Y es lógico que hay cosas que tú y yo, para que esa transformación se dé, nosotros tenemos que cooperar. Y es ahí donde nadie quiere cooperar. Y prefieren negar la persona de Jesús. Prefieren atacar a la persona de Jesús. Prefieren mantener a Jesús afuera. Ahí está el meollo, ahí está el kit del asunto. Por eso es necesario que el hombre se acerque a Dios por medio de la persona de Jesús. San Juan 14:6 lo dice. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Amén. Los hombres tienen que decidir por Dios. Pero atención, hermano, con decir que la naturaleza y su conciencia les va a salvar. Amén, hermano. Algunos dicen, no, si no les predicamos, la naturaleza les va a hablar y de alguna manera ellos se van a salvar. No, queridos hermanos, eso no es cierto. Eso no es lo que Pablo en el capítulo 1 de Romanos trata de decir, sino todo lo contrario. Está hablando, hermano mío, de que la revelación natural no es salvística, sino que les está condenando. No les está mandando un mensaje y les está diciendo, si ustedes reconocen a Jesús a través de mí, ustedes van a ser salvos. Y las personas se pueden agarrar de eso y pueden decir, no, ¿para qué evangelizar? ¿Para qué predicar? ¿Para qué llevar el evangelio? Si al final la naturaleza les va a dar testimonio y ellos van a ser salvos. Entonces, ¿para qué Cristo murió? ¿Ah? Para eso deja la naturaleza a los animales, para que por medio del testimonio de ellos nosotros nos acerquemos a Dios. No, señores, aquí lo que Pablo trata de establecer en Romanos capítulo 1, del 1 en adelante, es que los seres humanos están bajo condenación y que no existe otra manera de ser librados de ellas si no es por medio de la persona de Jesús. Alguien dijo en cierta ocasión y se preguntó, ¿qué debo hacer para merecer el infierno? Bueno, la respuesta fue, nada, nada. Fue la respuesta. Con quedarse así como estás, si no naces de nuevo, vas al infierno. Ya por naturaleza somos hijos de ira. No necesitamos hacer nada. ¿Por qué, hermano mío? Porque el concepto que tenemos es que al infierno va la gente mala, podrida en su pecado. El adúltero, el fornicario, el ladrón, el asesino. Toda esa gente va rumbo al infierno y los señalamos, los etiquetamos y decimos, no, esa es la gente que va para el infierno. Hitler, Chávez, Stalin, Mussolini en Italia, etcétera, etcétera. Esos son los que van para el infierno y están allá. Ese es el concepto que se nos ha vendido. Pero es que, repito, toda persona, por más buenas obras que ha hecho
y no ha reconocido a Jesús y no ha nacido de nuevo, hermano mío, está condenado. Escuche, está condenado. Yo lo vuelvo a leer nuevamente porque es importante recalcarlo y dejarlo claro, porque a veces me da la impresión que muchos no lo entienden. Vamos nuevamente al Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 18. Mire lo que dice. El que en él cree, ¿a quién se está refiriendo? Se está refiriendo en Jesús. El que cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado, ya ha sido condenado. Por más bueno, esa persona está, si muere en su pecado en esta hora, se va directo al infierno. Directito, hermano mío, para esperar el gran juicio. Y al final ser lanzado juntamente con el infierno al lago de fuego, que es la muerte eterna, separado de Dios. Entonces tenemos que entender esto, hermano mío, que el mundo necesita a Dios. Y somos nosotros el instrumento de Dios. Sobre todo en este tiempo, hermanos míos, compartamos el Evangelio. No tratemos de convencer a nadie. Quien va a persuadir de pecado y quien va a conviccionar de pecado es el Espíritu Santo. Dios no nos mandó a salvar a nadie, sino a predicar. A comunicar el mensaje. Y la gente tiene que escuchar ese mensaje y luego tomar una decisión. Y entonces, como dice el apóstol Pablo en Romanos 10:9-10, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. Pero bien, ese es otro tema que podemos tocar más adelante. Lo segundo es la esperanza de los santos. Primero hablamos de que hay un mundo sin esperanza. Pero ahora estoy hablándole a la iglesia, le estoy hablando a ustedes en cuanto a la esperanza en la cual nosotros descansamos en medio de esta situación. Sé que hay muchos de ustedes que la están pasando mal. Nosotros oramos, clamamos a Dios por sus vidas. Nos encantaría estar ahí con ustedes. De hecho, le hemos enviado mensajes a toda la iglesia. Estamos a la disposición para apoyarles. Sé que esta enfermedad o esta pandemia nos está impidiendo aquello. Pero, hermanos, quiero que sepa que en Cristo tenemos esperanza. Hay una esperanza de los santos, pero la esperanza no se circunscribe solamente en el sentido de que nos tienen a nosotros y nosotros los tenemos a ustedes y que podemos confiar que Dios nos puede guardar, sino que es una esperanza que va más allá de los tiempos. Bendito sea el Señor. Por eso la iglesia de Tesalonicenses, cuando reciben este mensaje, yo me puedo imaginar la alegría, el gozo, la algarabía que se dio entre ellos. Porque Jesús nunca habló de esto. Él sí dijo que iba a preparar una morada para nosotros, ¿verdad? Y dijo que Él regresaría. Pero en la manera en que Pablo lo presentaba, ellos lo desconocían. Lo desconocían. Y cuando ellos quizás escuchan leen esta carta, ellos lógicamente dicen, wow, entonces sí vale la pena. Vale la pena seguir adelante. Vale la pena que nos maten. Vale la pena que nos crucifiquen, que nos tiren a las bestias en los coliseos. Vale la pena porque resulta que el Señor viene por nosotros. Bendito sea el Señor. Entonces lo segundo es la esperanza de los santos. Ahí mismo en el capítulo 4, versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Alabado sea el Señor. Yo no sé cómo va a suceder eso, pero yo lo creo y estoy completamente persuadido, convencido, hermanos, que un día no lejano, yo voy a poder verle la cara a mi abuela Manuela. Y algunos dicen, ¿será que ella me va a conocer? ¡Claro que sí! Ellos están conscientes. Ellos también anhelan este día. Amén. La gente piensa porque no voy a utilizar el término en cuanto a los cristianos,
no voy a utilizar el término muerte, sino que duermen. Duermen. Pero no es que duermen en el sueño eterno y están ahí roncando y no se dan... No. Es una manera de mostrar que ellos están descansando en la presencia de Dios. Y están conscientes de las cosas que están sucediendo en el mundo. En Apocalipsis, ustedes recordarán que cuando se dé la gran tribulación, aquellos que habían sido llevados en el rapto de la iglesia, miraban lo que estaba sucediendo y dirán: Señor, ¿hasta cuándo permitirás que estas cosas sucedan? Y el Señor les responde y le dice: aún poquito más ellos tendrán que pasar por esa situación. Es decir, aquellos que se habían quedado en la tierra y que estaban dando su vida, que estaban siendo masacrados por el anticristo. Había un grupo de santos, millones allá arriba, que querían que esto terminara. Es decir, mi abuela Manuela, la mamá de mi esposa, sus familiares que se fueron con Cristo, están deseosos de que sus cuerpos sean transformados, o sea, salgan de la tumba con un cuerpo renovado y que sus familiares sean levantados y transformados en el poder del Espíritu de Dios cuando venga Dios a buscarnos. Esa es una esperanza gloriosa. Duele morir, claro que sí, nadie quiere morirse. Pero hermanos, cuando vemos la palabra de Dios, este pasaje bíblico, desde esta perspectiva, desde esta óptica, dígame usted si no le da ganas de morirse. No, mentira. Oiga, y uno dice, bueno, sí. Por eso Pablo decía, sea que vivamos o que muramos, le pertenecemos a Él. Pablo quería estar con el Señor, pero por causa de la predicación aquí en la tierra, era necesario que Él se quedase. Que Él se quedase. Entonces, esta esperanza, mejor conocida como la bienaventurada esperanza, consiste primero que la iglesia, que el Señor viene por su iglesia, que Cristo viene por su pueblo, Cristo viene por ti y viene por mí. Si tú te mantienes firme allí, buscándole, orando. Algunos dicen que no es necesario que oremos tanto, que ayunemos, que leamos la palabra, porque salvo para siempre, y que tú puedes hacer lo que se te dé la gana. Al final, la predestinación indica de que aunque hagas aquello, ya Cristo murió por ti. Eso no es cierto, hermano. Pero bueno, no quiero entrar en esos detalles, pero eso no es cierto. Tenemos que preservarnos, tenemos que guardarnos, estar listos, preparados, para cuando suene la trompeta, seamos los primeros que nos vayamos. Este asunto no es de que sonó la trompeta, uno lo oyó allá, el otro acá, un segundo después, un minuto después. No, todo se va a sincronizar en un solo momento, en un solo segundo, todos vamos a ser arrebatados. Esa es la esperanza de la iglesia, hermano. Por eso Pablo dice en el verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, no nos vamos a morir. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ese es el orden. Los muertos resucitarán primero. Y detrás de los muertos vamos nosotros. Eso va a ser algo maravilloso. ¿No le parece, hermano? Así que en medio de esta pandemia, en medio de este dolor, en medio de este valle de sombra y de muerte en que nos sentimos aquí, que nos ahogamos, hay esperanza. Pero como dije en el punto anterior, no así en el mundo. En el mundo la gente se está suicidando. No sé cuántas miles de personas se suicidan diariamente a raíz de esto. Gente que tiene mucho dinero, muchas posesiones, pero son infelices. Están en su pecado, en su maldad, y se están muriendo. Y se van al infierno, hermanos. A usted no le duele, no le preocupa, no le toca eso. Mientras que nosotros tenemos la esperanza de que un día el Señor vendrá por nosotros. Que los muertos en Cristo resucitarán primero. Como decía, eso va a ser algo inédito, algo que jamás sucedió. En la Biblia encontramos resurrecciones, como la más conocida, la de Lázaro, ¿verdad? Pero Lázaro después de un tiempo volvió a morir. Pero Cristo es la primicia de los que vamos a resucitar.
porque Él no se quedó en la tumba. Él resucitó y está a la diestra del Padre. Bendito sea el Señor. Está a la diestra del Padre. Y solamente está esperando la orden del Padre para que diga: ve por mi pueblo, ve por mi cosecha. Eso es maravilloso. Yo no sé, hermano, repito, cuándo va a suceder. No sé la hora ni el día. Pero una cosa es cierta: el Rey está en camino. El Señor viene por nosotros. Ese es suficiente, ese es un mensaje suficiente para animarnos. Usted que está pensando, ya viene nuevamente otra semana, nuevamente estar confinado en mi casa, solamente puedo ver unos cuantos amigos, no puedo salir al parque. Ay, qué cosa, este frío, esta nieve, esta sensación de ahogo. Ay, Dios. Pues, hermano, hay esperanza. Agárrese de esa palabra. Hay esperanza y en cualquier momento nos vamos. Tenga su maleta lista. No, pero es que yo todavía la estoy alistando. Pues se va a quedar. Si usted está alistando su vida, se va a quedar. Usted tiene que estar listo. El Señor, cuando venga, hermano mío, Él se llevará a su pueblo. No sea como aquellas vírgenes insensatas que cuando escucharon la voz del esposo corrieron y cuando regresaron ya el esposo se había ido. Hay muchos cristianos que todavía andan buscando aceite. Hermano mío, eso es un gran riesgo. Ese es un gran riesgo. No hay que andar buscando aceite. Hay que tener el aceite. Y hay que permanecer allí, hermano mío. Porque el Rey viene por su pueblo. El arrebatamiento puede darse en cualquier momento. Seremos arrebatados, tomados en un abrir y cerrar de ojos. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Porque repito, es el apóstol Pablo, es él quien va a desarrollar esta doctrina. Es él quien les va a traer esta revelación por medio, lógicamente, del Espíritu Santo a la iglesia del primer siglo. Y esa doctrina es una doctrina fundamental para nosotros y desde entonces la predicamos y creemos y nos fortalecemos en ella. Primera de Corintios capítulo 15. Deme un segundo, sí, aquí está. Primera de Corintios 15, 51 y 52. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Versos 51 y 52. He aquí, os digo un misterio a la iglesia de Corintios. No todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué? Transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pero ya no es un misterio, hermano. Y eso que la Biblia llama misterio no es sino el Evangelio que ha sido desvelado a los hombres. Usted y yo tenemos la responsabilidad de llevar ese Evangelio hasta lo último de la tierra, de compartir ese Evangelio con los necesitados. Tenemos la responsabilidad de decirle a la gente que se vuelva a Dios. Para ellos el Evangelio está velado. Para ellos sus ojos están cerrados, están ciegos, están muertos en sus delitos y pecados. Pero el trabajo nuestro es ser instrumento de Dios, que el Espíritu Santo de Dios nos utilice para que ese velo les sea quitado y vean. Amén. Una vez que vean, hermano, ellos tendrán que decidir por Dios o por el infierno. Por el cielo o el infierno, por Dios o por el diablo. Por eso yo soy de los que creo, hermanos, que así como predicamos la doctrina, quizás no sea una de las doctrinas fundamentales, pero predicamos que los hombres están muertos en sus delitos y pecados. Un muerto no siente ni ve. Entonces, si están muertos en sus delitos y pecados, yo soy de los que creo que en un momento Dios en su infinita soberanía y misericordia les abre los ojos a ellos. Amén. Y eso es cuando le predicamos el Evangelio. Y cuando el Evangelio les es predicado, esa ceguera, esa venda les es quitada. A partir de allí, el Espíritu Santo comienza a trabajar con ellos. Pero tampoco el Espíritu Santo les va a obligar a que le acepten.
al Señor Jesús. Pero es a partir de allí que la persona tiene que decidir entre Dios o el diablo, entre el cielo o el infierno. De manera que nosotros tenemos la responsabilidad, hermano mío, de predicar el evangelio, porque nosotros tenemos ya esa esperanza en nuestros corazones. Yo tengo la convicción, estoy hasta la saciedad, hermano mío, convencido que si yo muero ahora, yo sé a dónde voy. Amén. Y yo, mire, todas las noches, mi esposa quizás no se da cuenta, o quizás sí. Bueno, creo que no, porque ella a esa hora, yo me quedo hasta tarde y ella se queda ya descansando. Y yo me voy a la ventana y ya lo hago así y miro hacia el cielo. Porque de allá viene, hermano mío, nuestro socorro. De allá viene nuestra esperanza. Y todos los días miro a los cielos, antes no lo hacía. Y yo digo, Señor, bendito sea, en un momento en la historia de esta humanidad vas a irrumpir en este mundo. Así como el año pasado, en el mes de febrero, irrumpió de manera que dejó a todo el mundo, hermano mío, boquiabierto. Esta pandemia, de igual manera, va a irrumpir el Señor de señores, el creador de las cosas. Porque Él lo prometió. Vengo por ustedes. El Señor viene por su cosecha. Tú y yo somos parte de esa cosecha. Y finalmente, hay señales de su eminente venida. El Señor, hermano mío, viene por su pueblo. Es muy importante que pongamos atención a los eventos escatológicos, proféticos que se están desarrollando. Sin duda alguna, hermano mío, el regreso de nuestro Señor está, hermano mío, a punto de darse. Sin duda alguna. Predicamos sobre la santificación, predicamos sobre la obra misionera, predicamos sobre el permanecer firme, predicamos, hermano mío, sobre guardarnos para Dios, predicamos sobre el enseñar la palabra, predicamos, proclamamos que Jesús es el Señor. Todo tipo, todos los tópicos los tocamos, pero todo ello tiene un fin: preparar a los santos para este evento glorioso. Porque Cristo, hermano mío, viene y las señales son tan evidentes. Son tan evidentes que solamente el que está ciego no se da cuenta. ¿Y quiénes son los que no se dan cuenta? El mundo, que está perdido. Ellos le buscan una quinta pata al gato. Ellos buscan una interpretación. Y hay organizaciones que están vendiendo un mensaje equívoco a la humanidad y la humanidad se lo está tragando. Esto va a pasar ya, esto, así como han sucedido situaciones, cataclismos en el pasado, guerras, destrucciones, lo hemos superado y hemos salido adelante. Y seguro que de esta vamos a salir adelante. Pues, hermano mío, yo tengo que decirle que todo parece indicar que esto, hermano mío, son los últimos tiempos. Que algo está a punto, algo grande viene sobre esta tierra. Y solamente los santos, los que han tenido una experiencia con Jesús, van a interpretar aquello que va a venir sobre este mundo como el cumplimiento de las Sagradas Escrituras. Amén, hermanos. Los tiempos que vivimos son terribles. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, pero en el capítulo 5, versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Usted ha escuchado un ladrón que dice, oye, te estoy llamando porque mañana a las 12 de la noche te voy a robar. ¿Usted qué haría? Usted le diría, oye, gracias por avisarme. Y usted se prepararía, hermano. Pero usted sabe muy bien que un ladrón no va a avisar. Entonces, no significa que el Señor sea un ladrón. El ladrón es el diablo. Y dice, ¿cómo? Como cuando se dice, el diablo es como un león. Es como, pero no es el león. El verdadero león de la tribu de Judá se llama Jehová de los ejércitos. Entonces, Cristo no es un ladrón. Viene como un ladrón cuando no le va a avisar a nadie. El aviso se lo estoy dando yo. Los predicadores de hoy día, los pastores, tenemos la responsabilidad de tocar la trompeta, de advertirle al pueblo que algo grande viene sobre la humanidad, hermanos. Escúcheme, lo he dicho en muchas ocasiones, viene algo grande y solo los verdaderos cristianos, aquellos que están firmes,
van a poder superar lo que viene. Y tras esto, hermano mío, viene el Rey por su iglesia. Porque yo no creo, hermano mío, que exista cuerpo y alma de un cristiano que pueda soportar lo que viene. Por eso estoy convencido que el arrebatamiento puede suceder en cualquier momento. Algunos me han escrito y me han dicho, oye, tú sí hablas del arrebatamiento. No, yo también hablo de otros temas. Mi esposa habla de otros temas. Casualmente enfocado en preparar al pueblo para este evento. Pero es que tengo que hablarlo constantemente. Este es un mensaje que no se ha hablado y no se está hablando. Se habla de cualquier cosa. Se habla de que vamos a salir de esta, que Dios nos tiene en victoria. Eso es cierto, eso está sobreentendido. Pero se está dejando por fuera este tema tan importante que Pablo tocó en el libro de Tesalonicenses y también lo mencionó en el libro de Corintios. Si yo como pastor no les hablo de esta manera, no sería un buen pastor. Arrepintámonos, volvámonos a Dios, tenga su lámpara llena. No ande buscando aceite donde no lo hay. No ande buscando respuesta donde no la hay. El único camino se llama Jesús. Jesús. Entonces, hermanos míos, el Señor viene como ladrón en la noche, cuando menos usted lo espere. Pero los indicadores nos muestran que eso puede suceder en cualquier momento. Es muy diferente a establecer una fecha. Los indicadores nos muestran que eso puede suceder en cualquier momento. Y nosotros dentro del ámbito espiritual, eclesial, estamos viendo tanta corrupción, tanta maldad, tanta mentira, que uno dice, wow, se está cumpliendo lo que dice la Biblia, que se levantarían falsos profetas, que la apostasía, hay una apostasía terrible. La gente piensa que apostasía solamente es aquel que se apartó del camino del Señor y anda hablando más de la iglesia y más de Dios. No, dentro de las iglesias hay apóstatas. Gente que actúa como verdaderos, incrédulos, como personas como si no hubiesen conocido la verdad. ¿Cómo puede ser posible que tú le digas a una persona, no hagas eso porque eso es pecado, porque no te conviene? Pero la gente insiste en hacerlo. Eso es apostasía, porque eso es ignorar y tirar por la borda lo que Dios te ha dicho. Entonces comenzamos a apostatar no solamente de la palabra, sino con nuestras actitudes. Mire la crisis mundial que se está dando. Mire la situación en los Estados Unidos. Yo no sé si usted sigue las noticias. Nosotros estamos constantemente escuchando y viendo. Claro, hay que tener mucho cuidado, porque hay mucha fake news o fake news. Gloria a Dios. Hay mucha fake news. No noticias feas, sino falsas noticias. Y hay que tener cuidado, hermanos míos, cuáles son las fuentes. Y hay que estar seguro y hay que investigar. Pero lo cierto es que la situación en los Estados Unidos es verdaderamente, hermano mío, peligroso. Algunos piensan y creen que a raíz de todo lo que ha sucedido podía, darse una guerra civil, como sucedió en los años 1856 a 1860, donde murieron millones de americanos peleándose entre ellos mismos, hermanos contra hermanos, el sur contra los conservadores, contra los del norte. Entonces hay temor, hay miedo en los Estados Unidos. Y tenemos que orar por este país que ha sido de bendición para nosotros. Gracias a Dios, hombres y mujeres en ese país, hermano mío, se lanzaron al otro lado del Atlántico, otros se lanzaron a las montañas del sur de América, Centroamérica, montando mulos, burros, caballos para llevar el evangelio. Invirtieron millones de dólares y hoy, gracias a Dios por esta nación que nos bendijo, hoy conocemos la verdad. Entonces tenemos que orar por los Estados Unidos. Mire la situación en Europa. Esto aquí en Europa está, hermano, al rojo vivo. Como le mencionaba en la introducción, en Holanda, el primer ministro holandés y todo su equipo renunciaron por una corrupción que se descubrió. Entonces, la gente no sabe en quién creer, qué hacer. El virus que está acabando, hermano mío, con mitad del mundo. Mire lo que está sucediendo en Alemania. Conversaba
hace una noche, sí, hace un día, conversaba con el misionero, el pastor Benjamín Álvarez, y me decía que el jueves hubo 1,200 y tantas muertes, más que lo que estaba pasando en España y Italia. Terrible. Y la primera ministra de Alemania tomó todas las precauciones en la primera parte de la pandemia. Y era un país de ejemplo. Pero mire usted, hermano, por más que el hombre tome precauciones, que no estoy haciendo una apología de que no se haga, pero por más que el hombre tome precauciones, nos estamos dando cuenta que el ser humano es vulnerable. Las naciones son vulnerables. Las cosas se están escapando de sus manos. Entonces existe una crisis mundial. Esta es una señal de que algo no está bien. Esta es una señal de que el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, usted y yo, en cualquier momento, hermano, nos iremos. Él vendrá como ladrón. Cuando digan paz y seguridad, hermano mío, no lo crean. Quiero ir leyendo este último texto bíblico, ahí mismo en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5:3. Mire lo que dice. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como dolores a la mujer encinta y no escaparán. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, cuando le digan paz no lo crean, porque vendrá destrucción repentina. Por eso que yo soy muy cuidadoso. Y yo, hermanos míos, quiero que me interprete y me comprenda, por favor. Yo no estoy a favor de que el mundo siga en esta situación. Por favor, tengo dos padres, mi papá y mi mamá, ya bastante avanzado en edad. Mi comunidad, de donde yo soy, en este momento está atravesando una crisis, porque el COVID lamentablemente se ha desbordado en esa comunidad. Y claro que yo quisiera y todos quisiéramos que esto terminara, ¿verdad que sí? Estamos orando por eso. Pero el único, mejor dicho, que tiene la última palabra y puede cambiar estas cosas, se llama Jesucristo. Todo depende de Él. No depende de nosotros. Alguien me envió una petición y me decía, vamos a orar para que desaparezca esto. Yo le respondí, claro que vamos a orar, pero de que desaparezca o no, eso dependerá de Dios, porque Dios está tratando con la humanidad, está tratando con la iglesia. No interrumpamos el trato de Dios. Esto fue ya profetizado y tiene que suceder. Oremos y clamemos para que Dios nos guarde, para que Dios nos dé la fuerza y la capacidad para poder ayudar a otros. Porque el ángel de la muerte ha salido por la tierra. Lo mismo que sucedió cuando Israel estaba en Egipto. Solamente, hermano mío, la señal de la sangre del cordero le impedía al ángel de la muerte hacer daño. De igual manera, el ángel de la muerte ha salido por la tierra a nivel mundial. Y solamente aquellos que están bajo la cobertura y el poder de Dios, hermano mío, seremos guardados. Y si por X o Y razón usted se enferma de esta enfermedad, aún Dios está allí en medio de usted. Porque hay que aclarar eso. Algunos dicen, ay, mira, le dio COVID. Significa que está en pecado. Significa que está mal. No, no precisamente por eso. Porque hay hombres y mujeres de Dios que yo conocí. Digo que conocí porque partieron con el Señor, que no andaban en una vida disolusa, una vida haciendo daño, pecando. Eran hombres temerosos de Dios, pero bueno, así Dios lo permitió. Y no podemos entrar ahora en señalar que fulano y fulana se murieron del COVID porque estaban en pecado. No, Señor, no es así. Pero sí estamos seguros que si el Señor permite algunas cosas, es porque Él nos conoce y Él sabe que somos capaces de soportar aquello. Así que cuando digan paz, hermano, no lo crea, no lo crea. Los hombres pueden hablar cualquier cosa, como dicen los argentinos, cualquier pavada. Pueden decir cualquier cosa, pero la última palabra en esta historia que está a punto de terminar es Dios. Concluyo. No durmamos, hermanos, como aquellos que están sin esperanza. Velemos y estemos sobrios,
porque el que ha de venir vendrá. Vistámonos, como dice el libro de Efesios, de la armadura de Dios. Vistámonos de santidad. Efesios capítulo 4, versículo 24. ¿Y cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya, la única miembro aquí, hermano. Sí. Bien, dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 24, lo siguiente. Y vestidos del nuevo hombre, criados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pero también Romanos, perdóneme hermano por citarle estos textos bíblicos, pero es muy importante que amarremos y concluyamos con estos pasajes bíblicos. Romanos 13, versículo 12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Amén. Vistámonos con las armas de la luz. La venida del Señor quizás nos va a sorprender a muchos, pero no nos debe pillar desprevenidos, hermanos. Amén. No nos debe coger desprevenidos. El Señor nos ha mostrado durante todos estos meses que Él tiene el control. La hora regresiva empezó, hermanos míos. El tiempo de Dios para llevarse a su pueblo empezó. No se le olvide esto. Estamos en números rojos. Dios en su infinita misericordia ha extendido el tiempo de la gracia. Pero estamos en números rojos. Es como cuando usted va conduciendo un coche y usted de repente mira, le está señalando la aguja que se quedó sin gasolina. Pero hay una parte que se llama enter y ahí, hermano mío, aparece una raya en rojo. Pero el auto sigue funcionando, sigue andando. Está moviéndose con la reserva. Pues de igual manera, hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos de esta humanidad. Estamos en reserva. Y el hecho de que Cristo aún no ha aparecido no significa que Él ha dejado de cumplir su palabra. Todo lo que Él ha dicho lo ha cumplido. Y esto, hermano mío, este último capítulo está a punto de cerrarse. Estamos en números rojos. Por tanto, póngase a cuenta con Dios. Si usted considera que su vida ha sido una falsedad, arrepiéntase. Yo voy a hacer una oración por aquellos que quieren reconocer y aceptar a Jesús como el Señor y Salvador de sus almas. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, dice la palabra de Dios, serás salvo. Yo quiero hacer una oración contigo. Quiero que repitas y que lo hagas por fe, creyendo que Él escucha a los que claman a Él. Dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé. Hoy yo quiero que tú hagas esta oración. Repite conmigo. Señor Jesús, en esta hora yo me acerco a ti, dándote las gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, reconozco que soy un pecador. Reconozco que estoy perdido. He hecho muchas obras. Creí que cuando me muriese y entrase allá a tu presencia, tú me irías a perdonar, porque no le hice daño a nadie. Y ciertamente no le he hecho daño a nadie. Nunca me acosté con nadie. Nunca me emborraché. Nunca fumé. Nunca le decía mal a nadie. Nunca maté. Nunca robé. Nunca hice de estas cosas. Pero el Señor, en su infinita misericordia, te dice que dejes aquellas cosas que tú consideras que te van a llevar al cielo y lo reconozcas como Salvador de tu alma. Y repite, y yo te acepto, Señor. Quiero que me limpies, que me laves con tu sangre, que transformes mi vida, que entres a mi corazón, que seas el Señor de mi vida. Oh Dios, he cometido tantos errores
pero yo reconozco y creo por fe en tu palabra que Jesús murió en la cruz por mis pecados. Límpiame, lávame con tu sangre carmesí. Yo te acepto como mi Señor y Salvador en esta mañana o en esta noche donde nos estén viendo. Y aquellos hermanos que son parte de una iglesia, que se congregan, pero que de repente hay algo que no está bien, yo quiero orar por ustedes también. Padre Santo, yo en esta hora quiero presentarte a todos los hermanos del lugar secreto que me están mirando, aquellos que no son parte de nuestra iglesia, pero que se han conectado. Te pido por ellos. Te pido que les dé la fuerza, Señor, en medio de esta situación tan difícil que estamos viviendo y que vamos a vivir, porque cosas vienen, Señor, y es necesario que estemos listos y preparados para enfrentarlas y para poder ofrecerle respuesta a aquellos que nos la van a demandar cuando comiencen a suceder algunas cosas, inclusive algunas cosas paranormales. Podamos decir, la Biblia dijo esto y lo dice así en tal lugar. Padre, ayuda a mis hermanos para que esta semana que empieza hoy, ellos puedan vestirse de esa armadura de santidad y puedan, Señor mío, enfrentar este mundo que cada día, Señor, va de mal en peor. Ayúdales, bendíceles y levántales. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre. Amén. Muy bien, mis hermanos. Gracias por habernos escuchado en esta hermosa mañana aquí en la ciudad de Bruselas. Hace mucho frío, pero los que nos miraban al otro lado del gran charco, también bendiciones, y los que posteriormente van a escuchar este video. Queremos informarles a todos los hermanos del lugar secreto que si Dios lo permite, aún todavía estamos en eso, pero si Dios lo permite, a partir del mes de marzo, porque todavía no se pueden celebrar reuniones, pero a partir del mes de marzo estaremos ya celebrando por lo mínimo un culto los domingos en un lugar presencial. Estamos ya en la búsqueda de un local, estamos esperando ya la confirmación. Así que les animamos a que ore por nosotros, ore para que podamos tener, aunque sea el domingo, ese culto presencial. Durante la semana seguiremos predicando vía la plataforma Facebook Live. Continuaremos nuestros cultos virtuales a través del WhatsApp, las oraciones, y ojalá, hermanos míos, ustedes se interesaran en participar de todas nuestras actividades. Tenemos muchas plataformas a nuestro favor. Podemos, además de los miércoles, viernes y domingos, podemos tener otras actividades a través de Zoom, a través de Jitsi o de Meet, que son plataformas virtuales, pero todo dependerá de ustedes. Las puertas de nuestra casa virtual está abierta, pero si ustedes no tienen ningún interés, es poco lo que nosotros podemos hacer. En estos tiempos, hermano, ahora más que nunca, tenemos que unirnos. Si usted está interesado en participar en algún otro programa que nosotros también queremos llevar a cabo, quiere participar a través de esta plataforma, a través de conferencia y conversatorio, solamente escríbanos a nuestro WhatsApp y tomaremos en consideración, y porque no vale la pena tener una actividad, una vigilia o un conversatorio durante la semana con una persona, aunque Dios está presente allí, pero la idea no es edificar a Dios, sino edificarlo a usted. Entonces, nos gustaría que participara. Muchas gracias, mis hermanos. Que el Señor me los bendiga muy ricamente. Ha sido un placer haber participado por medio de esta palabra que el Señor puso en mi corazón. Que el Señor me los bendiga y será entonces hasta una próxima. Saludos y bendiciones para todos y que tengan una semana pletórica de bendición. Bendiciones para todos.